titulada La Universidad Pública como Derecho en sus etapas regionales. Esta es la temática sobre la cual vamos a estar trabajando y Eduardo va a presentar su conferencia. Para dar inicio a la actividad hemos invitado también, y agradecemos muchísimo la presencia del relator de la Universidad Pública, el profesor Rodrigo Marín, y vamos a comenzar entonces la actividad pidiéndole a Rodrigo unas palabras de apertura. Para la transmisión. Buenas tardes. Antes que nada, es un placer estar nuevamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y agradecer al profesor de vocación de estar presente en nuestra casa de estudios y la iniciativa de la Facultad y de la Comisión Sectorial de Enseñanza de organizar este evento. Muy brevemente, sin protocolo, me gustaría en primer lugar excusar también a la prorectora de enseñanza, que está atravesando un pequeño problema de salud en este momento, por lo cual no está presente en esta mesa de apertura. Pero me gustaría señalar por qué entiendo tan relevante reflexionar desde esta América Latina, esta región de hoy, sobre el carácter de lo público de la universidad, los desafíos o disyuntivas de política que atravesamos las universidades y las políticas en general vinculadas a la educación superior y a la generación de conocimiento. Si uno ubica algunos espacios de discusión en la vida universitaria a comienzos de la década 90, lo que primero podríamos caracterizar es que aquel momento es un momento de resistencia. Resistencia en la emergencia hacia la democracia, pero también ante lo que implica la reconstrucción de la institucionalidad pública luego de lo que fueron los eventos de terrorismo de Estado y de dictadura que atravesamos en buena parte de la región, pero también resistencia ante la instauración de un discurso proveniente de los organismos internacionales que veía a la educación superior como un bien privado y que por lo tanto los mecanismos de financiamiento que deberían buscarse para sostener la educación superior era la privatización. La resistencia siempre tiene un componente loable, explicable y defendible, pero también tiene la dificultad de poder construir propuestas alternativas que no sean solamente la nostalgia de lo que pasó y de lo que posiblemente no debería volver a pasar. ¿A qué me refiero con esto? El espejo donde uno debería mirar a la universidad pública, no es solamente el espejo de lo que en algún momento fue. Entre otras cosas porque la universidad pública también fue un espacio de vida. Aún esta universidad republicana con sus tradiciones democráticas ancladas en la reforma de Córdoba. Esta universidad latinoamericana de hoy es una universidad masiva. Y la palabra masiva, en este caso es una buena caracterización, o sea, es un rasgo que queremos muchos de los que estamos en la vida universitaria. ¿Por qué? Porque implica avanzar hacia la lógica de la democratización. Pero a la misma vez, pensar en la positiva es reconocer que no basta con anclarse en reivindicar lo público como sinónimo de lo estatal, o al revés, que todo lo estatal no es necesariamente público. El carácter de lo público, de bien público, presupone que la institucionalidad que estas universidades a las que pertenecemos, queremos y defendemos, son capaces de brindar a la sociedad en su conjunto bienes que sostienen su bienestar y que sostienen la equidad como un proyecto social que trasciende la inmediatez de la sociedad. Y esto no es trivial, porque también las universidades públicas están atravesadas por procesos de privatización. Y eso es parte de lo que tenemos que ser conscientes y de lo cual tenemos que convivir y conversar desde el punto de vista de la cuestión política. Por supuesto, esta tendencia de largo plazo se atraviesa con otras que tienen que ver con la coyuntura más inmediata de los autoritarismos reinantes y hasta cierta impostura neoliberal hasta la Argentina, profesor, pero va a traer Brasil hace unos años atrás, o esperemos no ver nuevamente Estados Unidos o Trump en un futuro más inmediato, en donde el carácter de lo público es cuestionado y a la misma vez se cuestiona a la universidad como el espacio donde se puede discutir, debatir, intercambiar en el respeto y con el límite básico del respeto a la sociedad. Esa noción de la universidad como espacio de adoctrinamiento, que muchas veces se reitera en la historia,
que ahora vuelve con ciertos anhelos, yo diría, mirándose al pasado, pero también reconstruyendo el discurso de la pertenencia o no pertenencia de la universidad como institución, nos obliga a reflexionar. Muchas veces hay clave de resistencia, y vaya si hubo resistencia en Brasil bajo Bolsonaro o en Argentina hoy. La marcha que acabamos del comienzo de año tuvo lugar en las universidades públicas, el principal evento de resistencia al nuevo gobierno. Pero también tenemos que ser claros. ¿Y cuáles son las disyuntivas de política? No basta reivindicar lo que creemos haber sido, sino que es necesario pensar y complejizar sobre lo que queremos ser en pos del bienestar colectivo. Por eso yo entiendo que darnos estos espacios no debería ser hitos aislados, debe ser una constante en las universidades latinoamericanas para pensar, complejizarnos, criticarnos y ser capaces de construir proyectos en plural alternativos en pos del bienestar colectivo. Así que, decano, muchas gracias, profesor, muchas gracias por estar aquí. Es un gustazo estar aquí. En ese tengo mucho frente porque veo que el rato por la oportunidad como eso es el Muchas gracias, Rodrigo. Y me sumo también al saludo y a la excusa de la profesora de enseñanza, Estela Castillo, que bueno, estamos en un percance de salud, si no nos estaría acompañando aquí. Y sin tener además presente que la actividad es una actividad coorganizada entre la Comisión Sectorial de Enseñanza y nuestra facultad. Tenemos el gusto de contar entonces con la presencia del doctor Eduardo Arvinesi para el invitado de esta conferencia. Ustedes seguramente conocen la trayectoria de Eduardo, por lo cual no voy a entrar en muchos detalles, pero sí, ustedes saben, Eduardo ha sido rector de la Universidad Nacional de Enseñanza de 2010 y 2014, docente de esa universidad, de la Universidad de Buenos Aires, docente del Colegio Nacional de Buenos Aires, en múltiples universidades en la Argentina, en la región, a nivel internacional, autor de numerosos libros y numerosas publicaciones, un intelectual de fuste que es sin duda para nosotros una referencia cuando hablamos de la educación como un derecho y cuando hablamos de los procesos también de democratización de la enseñanza. Y justamente Eduardo está con nosotros entre otras actividades, pero como una actividad central para la defensa, mejor dicho, para integrar en el Tribunal de Defensa durante una especie de maestría que se va a estar dando mañana en la mañana, y esta tesis se denomina La democratización de la enseñanza en la UDELAR, políticas y discursos en el periodo reciente 2006-2018. Una tesis que ha presentado la licenciada Eugenia Rubio, que bueno, mañana defenderá ante el Tribunal de Graduados. Y a mí me parece importante traer justamente este elemento de que la presencia de Eduardo con nosotros tiene que ver con una tesis sobre la democratización de la enseñanza, ¿sí? Porque esto recoge una preocupación central que tiene que ver con justamente los procesos de la defensa de la universidad pública como derecho y de la ampliación de la base social de estudiantes, incorporando estudiantes provenientes de diversos contextos sociales que históricamente han estado excluidos de nuestras universidades y a los cuales históricamente además les hemos cargado con la responsabilidad de su reconstrucción, porque cuando de repente se animaban a dar algún paso dentro de la institución universitaria, muchas veces se encontraban muchos de nosotros desconfiando profundamente de sus capacidades, de qué estarían haciendo acá, y nunca poniendo, digamos, demasiado en discusión nuestras herramientas como docentes, nuestras herramientas didácticas y sobre todo nuestras concepciones acerca de lo que implica la universidad. Y Eduardo ciertamente ha sido una voz potente y acreditada que nos ha hecho pensar
avanzar y más que eso, nos ha interpelado con respecto a estas realidades. Nosotros estamos este año celebrando los 175 años de la Universidad de la República. Estos 175 años, con sus luces y sus sombras, son testimonios de estos procesos de ampliación de las bases sociales del estudiantado universitario, de disputas por la democratización, de contradicciones, de proyectos muchas veces dentro del propio seno universitario conservadores, reactivos a esta democratización. Eso es lo que somos y es lo que hemos construido en estos casi 2 siglos de existencia. Y son las disputas que siguen existiendo y que seguimos teniendo, pero debo decir con mucho orgullo que la universidad ha logrado ir construyendo una mirada integradora, plural, abierta y que entienda la democratización. Y eso creo que es un logro que debemos poner sobre la mesa. Nuestra facultad, el año que viene, cumplirá sus 80 años. Creo que también como facultad es un buen testimonio de las luces y de las sombras en el proceso de construcción de una universidad pública más abierta, más plural, más democrática. Este camino está abierto, sabemos que es un camino en el contexto regional y de eso también nos va a hablar Eduardo y lo mencionaba recién Rodrigo, es un contexto en el cual las universidades públicas están siendo vistas ciertamente como ámbitos amenazantes en la construcción de un orden global eficiente. No es extraño que las universidades públicas estén bajo discusión, bajo disputa, por sus históricos y sus actuales posicionamientos en la línea de la democratización social. No es extraño esto sucede, y esto debiera ser algo que nos interpele, pero que además nos impulse, no solamente en la reflexión, sino en el compromiso, ¿sí?, de superar y avanzar en esta situación. Y bueno, que hoy tenemos, yo diría, el privilegio de contar acá presencialmente en esta época de Zoom, ¿no?, que hay tantas defensas de tesis que se hacen por Zoom, con colegas de otros países. No, me acuerdo, se tomó el buquebús, se vino para Montevideo y realmente nos concede el privilegio de poder renovar la reflexión entre aquellos que obstinadamente, contra viento y marea, seguimos creciendo en la universidad pública y en el proyecto democratizador, profundamente igualitario de nuestra universidad. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por estar y bueno, escucharnos. Muchas gracias al sector, muchas gracias al decano por la invitación. Muchas gracias. Agustín, una alegría verlo, Antonio, bueno, una alegría siempre estar en Montevideo y en esta querida universidad a la que me une un vínculo ya de bastante tiempo. El título de esta conversación, en la que voy en efecto a tratar de pensar algunas circunstancias más o menos novedosas de nuestra vida universitaria y de los modos en los que me parece que tenemos que renovar nuestro pensamiento sobre la universidad, es la universidad pública como derecho. Un título que hace muy poco tiempo no había tenido ni más mínimo sentido. Es muy interesante eso, que algo que hoy consideramos un derecho y que además defendemos como un derecho irrenunciable, que de tanto repetir que es un derecho nos vamos convenciendo de que lo es. Hace muy poco tiempo, hace no una generación, media generación, a nadie se le había pasado por la cabeza imaginar como un derecho humano universal,
como dice el texto ya tantas veces citado, y hay que seguir citándolo una y mil veces, de aquella declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del IESALC, de la UNESCO, reunida en Cartagena de Indias en el año 2008, que tuvo un impacto muy fuerte sobre nuestros modos de representar la cuestión universitaria, y en algunos de los países de la región tuvo el efecto de promover también la legislación positiva en materia universitaria. En mi país, donde hoy la idea misma de derecho está siendo virulentamente atacada desde el discurso que surge de la cima del aparato del Estado, la idea de la educación superior como un derecho humano universal fue incorporada a la propia ley de educación superior, la ley de los años 90, una ley de los años del menemismo, una polémica ley en su momento, que se fue incorporando a la vida de nuestras instituciones y que en el año 2015 fue reformada para que dijera, como hoy dice, que la educación superior es un derecho humano universal. En otros países de la región, sin que la legislación se haya visto modificada al calor de aquella declaración del año 2008, sí las formas de funcionamiento de la universidad, las formas de comprenderse, las normas, las leyes, las obligaciones que tenemos los universitarios, han ido incorporando de manera muy activa la idea de que lo que hacemos en nuestras instituciones universitarias públicas es garantizar algo que por primera vez en la historia de nuestras instituciones, que son instituciones que tienen en números redondos más o menos 1000 años de historia. No me refiero a esta institución en particular ni a ninguna universidad singular, sino a la institución universitaria que tiene en Occidente más o menos 950.000 años, digamos. A lo largo de los cuales a nadie se le pasó por la cabeza, hasta hace muy poquito tiempo, postular la perfectamente disparatada idea de que esa institución, que siempre sirvió en las sociedades occidentales para lo que sabe hacer muy bien, formar y reproducir élites, pudiera ser tenida como un derecho universal. Esa idea es muy reciente. Esa idea es una idea no más vieja que el siglo XXI. Y es interesante destacar que esa idea, porque el subtítulo de esta conversación introduce la idea de nuestra región, esa idea surgió en esta región, surgió en América Latina, en el marco de un conjunto de procesos de democratización de la vida social, de la vida cultural, de la vida educativa, que en determinado momento la hizo por primera vez en la brevísima historia de esta institución en nuestras sociedades verosímil. Hay algo por donde quizás me gustaría empezar. Los derechos en algún momento se vuelven pensables como tales, ¿no? Los derechos no existen en la naturaleza de las cosas. Los derechos son siempre resultados de procesos históricos. Las cosas que hoy nos representamos como derechos en favor de los cuales estamos dispuestos a dar las luchas más estrictas, hace un tiempo, 100 años, 1000 años, 40 años, no los pensábamos como tales derechos. Hay un momento en que una cierta posibilidad vital, digamos, que nos habíamos acostumbrado a representarnos como privilegios o prerrogativas de unos pocos, empieza a resultarnos indignante, escandaloso, que no sea una posibilidad cierta y efectiva para todo el mundo. Y entonces empezamos a conceptualizarla como un derecho, ¿no? Es decir, una sociedad empieza a conceptualizar una cierta posibilidad como un derecho cuando empieza a resultarle escandaloso que no lo sea
de manera efectiva y cierta para todo el mundo. Por eso la palabra derecho tiene una rareza que es muy interesante. Es una palabra muy complicada de la teoría política, de la filosofía política. Todas las palabras de la teoría y de la filosofía política son bastante complicadas y su significado suele ser objeto de debates ellos mismos políticos. Pero con la palabra derecho pasa algo muy singular que no pasa con otras palabras, que es que la usamos para decir que tenemos derecho, en general para decir vehementemente que tenemos derecho, para dar puñetazos en la mesa o levantar el dedo índice y gritar que tenemos derecho a cosas a las que, de hecho, no tenemos derecho. Quiero decir, la palabra derecho la usamos para identificar algo que de hecho no tenemos. Nadie que de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día anda dando puñetazos en la mesa diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día, porque de hecho lo tiene. Nadie que de hecho tiene derecho a ir a la escuela o a la universidad anda parándose arriba de un banquito y levantando el dedo índice y diciendo yo tengo derecho a ir, porque de hecho lo tiene. ¿Quién es el que da puñetazos en la mesa o levanta el dedo índice para decir yo tengo derecho a? Por regla general, aquel que de hecho no tiene ese derecho. Y entonces, como no lo tiene, dice yo tengo derecho a eso a lo que de hecho no tengo derecho. Entonces es complicada la palabra derecho. Es complicada y le hace muy fácil el trabajo a la derecha, que lo único que tiene que hacer es constatar que los derechos que decimos tener de hecho no los tenemos y mandarnos rápidamente al mundo de los loquitos, de los utopistas, de los irrealistas, de los que compraron el cuento chino de que ciertas cosas que no pueden ser derechos del mundo, de todo el mundo, deben ser conceptualizadas como tal cosa. La derecha, o por lo menos una parte importante de la derecha que conocemos en nuestros países, en nuestra región, es un pensamiento que si yo tuviera que ponerle un solo calificativo diría constatativo. La derecha constata. Diría más, ser de derecha consiste en andar por ahí constatando cómo funciona el mundo, sin ninguna capacidad de escándalo frente al modo injusto en que funciona el mundo. La idea de derecho supone la idea de escándalo, la actitud moral y política de escándalo. Es inseparable del escándalo que nos produce que aquello que postulamos que tiene que ser un derecho, de hecho no lo sea. Un señor de derecha o una señora de derecha es simplemente un señor o una señora que no se escandaliza ni un poquito. Que si uno le dice, che, señor de derecha, ¿vos sabés que en este país hay un 60% de los jóvenes que de hecho no tienen derecho a ir a la universidad, a comer 2 veces por día, o a lo que ustedes quieran? Dicen, ¿cómo? Y no te produce escándalo, ¿eso no te parece mal? No, bueno, para ser bien o mal son otras cosas, eso tiene que ver con los valores. Yo soy un tipo serio, yo constato cómo son las cosas y no compro cuentos chinos y ando haciendo mis fantasías. Pero podríamos postular que los derechos, y lo pienso primero de manera muy general, y enseguida vengo al que nos importa, que es el derecho a la educación superior, para tratar de conceptualizarlo un poquito mejor, para preguntarnos 2 cosas. ¿En qué consiste exactamente el derecho a la educación superior? Que me gustaría sugerir que consiste en bastantes más cosas, o en que debe consistir en bastantes más cosas que las que en general nos conformamos con suponer que quiere decir. Y me gustaría preguntarle después, ¿quién es el sujeto de ese derecho a la educación superior? ¿Quién es el titular de ese derecho? Porque también allí me parece que la respuesta fácil que solemos dar a esa pregunta merece ser complejizada. Antes de entrar en esa cuestión, me gustaría decir que los derechos de manera general tienen algo así como una historia, o si lo quisiéramos decir más humorísticamente, como una vida.
Los siguientes 5 minutos de esta conferencia se podrían titular así: la vida de un derecho. Los derechos tienen una vida. Los derechos una vez no existieron y en determinado momento se nos volvieron pensables. Nos empezó a aparecer en virtud de un conjunto de circunstancias, de contextos que cambiaron, que no podía ser que tal cosa o tal otra fuera un privilegio o una prerrogativa de algunos y no una posibilidad cierta y efectiva de todo el mundo. Eso en América Latina ocurrió en relación con el específico derecho que aquí nos interesa, como digo, en un contexto en el que se habían producido un conjunto de procesos de democratización de la vida cultural, de la vida educativa, en que se había en la mayor parte de nuestros países aumentado la edad, ¿no?, de obligatoriedad de los estudios previos y exigibles para realizar después los estudios superiores o universitarios. Eso es fundamental. Solo cuando la educación secundaria es una obligación, puede la educación subsiguiente, superior, ser considerada un derecho. Si no, evidentemente solo puede ser un privilegio que pueden darse a aquellos que previamente pudieron darse el lujo de terminar un nivel educativo que nadie les exigía terminar, ¿no? Habría sido simplemente insensato decir la educación superior, la educación universitaria es un derecho de todo el mundo en países que todo el mundo no tenía la obligación, ¿no?, de tener los estudios previos para el ejercicio de ese derecho. Es la universalización de los niveles educativos previos, es el despliegue de políticas sociales fuertemente inclusivas y de políticas educativas tendientes a facilitar el acceso a la universidad y a sostener a los y las estudiantes en los estudios superiores, los que en determinado momento nos permiten empezar a pensar que no hay ningún motivo por el que la universidad no pueda ser un derecho de todo el mundo. Primer momento en la vida de un derecho, entonces, lo voy a decir con una palabra que no existe: su pensabilidad, que podamos pensarlo como tal derecho. Cuando un derecho puede ser pensado, puede ser conceptualizado como tal, viene lo que llamaría el segundo momento en la vida del derecho: su declaración. Los derechos se declaran. Son una de las pocas cosas en la vida que se declaran. No hay muchas cosas que se declaran. Se declaran los derechos, se declara el amor, se declara la guerra y se declaran los bienes, ¿no? Pero al amor se lo declara porque uno lo siente y no se aguanta no declararlo. A la guerra se la declara para que tenga lugar. A los bienes se los declara porque es una obligación fiscal. Y a los derechos, ¿para qué se los declara? Un escéptico podría decir: ¿qué cambió en América Latina al día siguiente de que los participantes de la Conferencia Regional de Educación Superior, reunidos en Cartagena en 2008, declararan que la educación superior es un derecho humano universal? Los muchachos y las chicas de toda América Latina al día siguiente pudieron ir a la universidad con más facilidad que el día anterior. No. ¿Qué cambió? Las declaraciones no cambian el mundo, pero hacen algo muy importante que ayuda a cambiar el mundo. Y esa declaración del 2008 nos dio a un montón de nosotros un argumento para empezar a repetir en todos nuestros países, a la mañana, a la tarde y a la noche, que decía el IESAL de la UNESCO que la educación superior era un derecho humano universal y que no podía ser que nuestros países no lo legislaran y no garantizaran que en efecto lo fuera. Las declaraciones de derechos, cuando el que declara el derecho tiene prestigio, cuando el que declara el derecho es una institución respetable, no cuando el que declara el derecho es el loco de la esquina que se puede parar arriba de un banquito y dice: yo declaro solemne, ya no se para nada. Ahora, si el que declara el derecho son las Naciones Unidas, es el IESAL, no sé qué pasa.
Y batimos el parche durante años después de 2008. En aquellos años yo, por razones de trabajo, tenía que hablar mucho en público y repetía a la mañana, a la tarde y a la noche, visa y exalto de la UNESCO, de la educación superior y derechos. Y a veces, de ese modo, se logra que el derecho llegue a su tercera edad, a su tercer momento, el de su legislación. Aparecen los legisladores de un país y dicen tal cosa, como ya fue declarado por tal o cual prestigiosa institución, como ya ha ganado la conciencia pública, tal cosa es, ahora por ley, un derecho. Es muy importante que los derechos estén sancionados por la ley. De nuevo, algún escéptico podrá decir, pero al día siguiente que sale una ley que dice la educación superior es un derecho universal, ¿cambia en algo las posibilidades de los muchachos y de las chicas de acceder a los estudios superiores? Y la verdad de la milanesa es que no necesariamente. Y sobre todo, no, y ni un poquito, si los gobiernos de los países no entienden que las leyes que sancionan derechos los obligan en primer lugar a ellos al despliegue de políticas públicas y a la asignación del presupuesto correspondiente para que esos derechos en efecto lo sean de manera efectiva y cierta. ¿Sí? Es decir, después de la pensabilidad de un derecho, después de la declaración de un derecho, después de la legislación de un derecho, necesitamos gobiernos que se tomen en serio la ley y que entiendan que las leyes les hablan en primer lugar a ellos y que pongan plata y que hagan políticas públicas activas para que esos derechos sancionados por las leyes que en primer lugar los obligan a ellos, en efecto, se verifiquen en el mundo. Quiere decir, si hay una ley que dice la salud es un derecho humano universal, esa ley no es una declaración de las Naciones Unidas, esa ley no es una declaración del loco de la esquina, esa ley no es una declaración de buenas intenciones, esa ley es una obligación a los gobiernos de que pongan plata, de que mejoren los salarios de los médicos, de los enfermeros, para que la salud sea derecho, un derecho humano universal. El que cumple la ley, el gobierno, que no hace política para que los derechos que las leyes sancionan, en efecto, lo sean en el mundo. En Argentina, una cierta frase de una ex gobernadora de una provincia muy importante tuvo en su momento mucha notoriedad y todos la discutieron y la discutimos. Es una frase extraordinaria que revela un cierto modo por parte de una señora que no era una analista de la situación, sino una gobernante, un cierto modo de entender la ley y las obligaciones de los gobiernos en relación con la ley. Dijo en cierto momento, la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, yo no sé por qué han llenado el territorio de esta provincia de universidades públicas si todos los que estamos acá sabemos que en este país los pobres no llegan a la universidad. ¿No? Esa frase se volvió muy famosa, es muy odiosa, pero es muy importante pensar qué es lo que está mal de esa frase. Lo que está mal no es exactamente que sea descriptivamente falsa. La frase era descriptivamente un poco falsa, menos falsa que lo que a mí me gustaría. Temo que la entonces gobernadora tenía más razón que la que a mí me gustaría que hubiera tenido. Temo que un porcentaje importante de los pobres en la Argentina no llegan de hecho a la universidad. Y por eso había que llenar la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, y había que llenar esas universidades públicas de presupuesto, y había que mejorar los salarios a los docentes y a los no docentes. Porque la obligación de los gobiernos es poner plata y hacer política para que los derechos establecidos en las leyes se cumplan y no trabajar de sociólogas empiristas, ¿no? Que parecían estar presentando los avances de su investigación de campo, ¿no? Diciendo, he verificado que los pobres no llegan a la universidad. Pero mamita,
El pueblo de la provincia de Buenos Aires no te votó para que le informaras cómo funciona el mundo, sino para que hicieras política para transformarlo. El momento de la política, de la asignación de recursos, es fundamental para que el derecho, que una vez se pudo pensar, que después se pudo declarar y que después se pudo legislar, efectivamente exista en el mundo. En relación con el específico derecho que aquí nos interesa, que es el derecho a la educación superior, me gustaría preguntarle en primer lugar cómo debemos entenderlo. ¿En qué consiste el derecho a la educación superior que postula la Declaración del 2008 de Egresada, que postula la legislación de algunos de nuestros países, que postulan los reglamentos o estatutos de algunas de nuestras universidades, que de distintos modos se va convirtiendo en una obligación que nosotros, los universitarios, tenemos que cumplir? Que nosotros, los profesores universitarios, tenemos que cumplir. Decir que la educación superior es un derecho es, entre otras cosas, decirnos que tenemos la obligación de garantizar a los sujetos de ese derecho su efectivo cumplimiento, su efectiva vigencia. Yo diría que hay un primer modo muy básico, pero también fundamental de entender el derecho a la educación superior, o la educación superior como un derecho humano universal. De hecho, la legislación argentina dice exactamente esto. Después de decir que la educación superior es un derecho humano universal, dice, y por eso las universidades no pueden arancelar los estudios ni tomar examen de ingreso. ¿No? Hoy me decía Agustín que algo de esto está en el caso de Uruguay escrito en la propia Constitución uruguaya. En la Argentina no. En la Argentina está inscrito en la Constitución Nacional la autonomía de las universidades, no su gratuidad. La gratuidad está establecida en una ley específica. Así como la imposibilidad de seleccionar a los estudiantes en la puerta de entrada de la universidad. La universidad no está para seleccionar, está para enseñar. ¿No? A mí esas dos ideas me parecen fundamentales. De hecho, el rector aludía hace un ratito a los procesos de transición a la democracia en nuestros países, en distintos momentos de la década del 80, y si una cosa caracterizó a la militancia universitaria en aquellos años de la transición a la democracia, fue la doble demanda de la gratuidad de los estudios superiores y la no toma de exámenes de ingreso que seleccionan en lugar de enseñar. Pero a mí me parece que, dicho eso, que es fundamental y como básico, es necesario ser más exigente con lo que dice la idea del derecho a la educación superior, del derecho a la universidad. Porque el derecho a la universidad no puede ser apenas el derecho a entrar sin que te examinen antes y sin tener que pagar. El derecho a la educación superior tiene que ser el derecho a entrar, el derecho a permanecer, el derecho fundamental a aprender, el derecho a avanzar, el derecho a recibirse en plazos razonables que no dupliquen o a veces tripliquen los plazos teóricos de los planes de estudio solo porque los miembros de la corporación profesoral no hemos sabido resolver nuestras internas y tenemos la vida de nuestros jóvenes como rehenes. Es el derecho fundamental a no ser mirado ni una sola vez durante los años que nos lleve esa travesía con esa cara que los docentes universitarios somos mandados a hacer para poner y que nos dice, a veces sin decírnoslo y a veces diciéndonoslo también, yo sé que vos no vas a poder. No hay derecho a poner esa cara. No tenemos derecho, los profesores universitarios, a suponer que alguien no va a poder. Entender la educación superior como un derecho significa, entre otras cosas, entender
que nunca más podemos pensar que el problema son nuestros estudiantes. Su formación, sus déficits, sus carencias, nos llegan llenos de carencias. Escuchamos en las salas de los profesores, ¿cómo voy a enseñar? Y papi, tenés que enseñar. Tenés que enseñar. Tenés que enseñar porque aprender es un derecho de tus estudiantes, pero además tenés que enseñar porque lo que saben o lo que no saben es lo que fuimos capaces de enseñarle nosotros, sus docentes, a lo largo de toda una trayectoria que llega hasta el punto en el que están y de la que nosotros también somos responsables. No sé en Uruguay, en la Argentina un porcentaje altísimo de los profesores de las escuelas secundarias en las que estudian nuestros jóvenes han sido formados en nuestras universidades. ¿Con qué cara, pues, en la sala de profesores de nuestras universidades ponemos los ojos en blanco y decimos, ¡ay, con el nivel que nos llega! Somos responsables de ese nivel con el que nos llega. Nos llegan con el nivel con el que fuimos capaces de formarlos en nuestras escuelas secundarias. Y tenemos la obligación de seguir formándolos. Y tenemos además la obligación de seguir formándolos en los más altos niveles de calidad. Sea lo que esta palabra signifique, o sea como sea que se la diga. Tema más o menos esotérico, en el cual me declaro incompetente y que por suerte no es el objeto de esta charla. Pero no podemos aceptar como principio que la calidad y la cantidad se oponen. Estamos orgullosos de enseñar en universidades, como decía el rector hace un momento, masivas. Y yo agrego, y excelentes. No hay entre esas dos palabras ninguna contradicción. Es mentira que hay que elegir entre la calidad y la cantidad. Es una mentira fiata, berreta, que parte del supuesto perfectamente prejuicioso de que los más no pueden hacer igual de bien lo mismo que los menos. Acabemos con ese supuesto, aprendamos a enseñar, aprendamos a creer en nuestros estudiantes, aprendamos a creer en sus inteligencias, porque en eso consiste tomarnos en serio la idea de la educación superior como un derecho. Dicho todo esto, me gustaría decir que el derecho a la educación superior es un poco más todavía. Y es un poco más todavía por dos razones que me gustaría desplegar brevemente. En primer lugar, porque, y yo les decía hace un rato, pensar cuál es el sujeto del derecho a la educación superior. La educación superior me parece a mí que no debe ser pensada solamente como un derecho individual de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los muchachos y de las chicas que tocan a la puerta de nuestras instituciones universitarias en busca de un destino laboral, profesional, académico, científico. En general, nuestros modos de pensar los derechos en nuestra legislación, en nuestras constituciones y en nuestro sentido común son modos de pensar los derechos extraordinariamente individualistas y, si puedo decirlo rápidamente, liberales. Tendemos a suponer que los sujetos de los derechos son los individuos. Tendemos a pensar que el derecho a la educación superior es un derecho del pibe o de la piba, del botija o de la botija, que toca nuestra puerta y al que le tenemos que enseñar. Y por supuesto que es un derecho de cada uno de esos 10 jóvenes. Pero me gustaría decir también que el derecho a la educación superior es un típico ejemplo de los derechos que deben ser pensados también, al mismo tiempo, como un derecho colectivo del pueblo. Es el pueblo que, entre otras cosas, pagando sus impuestos, sostiene el trabajo que llevamos adelante en nuestras universidades, el que tiene que tener el derecho a recibir de esas universidades los profesionales que ese pueblo necesita para su realización, para su desarrollo,
para su bienestar, para su felicidad. Y si esta idea nos resulta incluso difícil de pensar, es por lo fuerte que se ha instalado entre nosotros una representación perfectamente individualista de la vida. Decía el rector, recién cuando empezábamos, la idea de lo común, que es lo que está en efecto amenazado, en peligro, acechado todo el tiempo hoy en nuestras sociedades. Dirigentes políticos que nos invitan a pensar la sociedad como la suma aritmética de los individuos que la componen. Dirigentes políticos que nos invitan a pensar que por qué tengo que hacerme cargo con mis impuestos de la salud de alguien que no tuvo la prudencia de contratar un plan de salud. De por qué tengo que hacerme cargo pagando mis impuestos de la educación de alguien a quien no conozco. De por qué tengo que hacerme cargo pagando mis impuestos de la vejez digna de alguien que no es mi papá ni mi abuelito. Hay una concepción extraordinariamente individualista, egoísta, que tiene grandes dificultades para pensar la idea misma de lo común. Si pensamos en cambio en la idea de lo común y si podemos pensar en sujetos más que individuales de nuestra vida colectiva, tenemos que pensar al pueblo en su conjunto como el sujeto de un derecho a recibir de la universidad que sostiene los profesionales que ese pueblo necesita para su bienestar, para su desarrollo. Por supuesto, dije 2 veces esta frase y quiero advertir que uso el verbo necesitar lejos de todo utilitarismo. Los pueblos necesitan biotecnólogos, los pueblos necesitan ingenieros de puentes, los pueblos necesitan filósofos medievalistas, los pueblos necesitan traductores de arameo. Los pueblos necesitan todo eso y deberíamos evitar cualquier idea de necesidad que nos deba suponer que hay profesiones necesarias y otras que son lujos que los pueblos pobres como los nuestros no deberíamos poder darnos. Recomiendo sobre eso el precioso pequeño librito muy inteligente de una gran filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum. La han leído sin duda. Tiene un librito chiquitito que se llama Sin fines de lucro, que es una gran discusión contra el tono utilitarista, ¿no?, que adquiere la discusión universitaria en su país, los Estados Unidos. Y una reivindicación de las universidades, de las humanidades frente a ese utilitarismo, ¿no? No me detengo en el argumento porque me parece que es obvio, ¿no? Pero quiero evitar cualquier idea de que cuando digo necesidad, pensemos en necesidades instrumentales, utilitarias, inmediatas. Tenemos necesidad también de comprender a los otros, ¿no? Y no hay como leer Antonio y Cleopatra de Shakespeare para saber que hay otros que no piensan igual que nosotros, ¿no? Pero además, me parece que es limitar nuestra comprensión de la universidad y de lo que la universidad hace, suponer que el derecho a la educación superior, individual y colectivo, es apenas el derecho a lo que la universidad hace en términos formativos. El derecho de nuestros estudiantes y el derecho de nuestros pueblos no es solamente el derecho a que los convirtamos en profesionales o a que le demos a ese pueblo buenos profesionales. La universidad forma profesionales, sí, y esto es una parte fundamental de lo que hace. Pero también en nuestros países, y esto también es fundamental, la universidad produce conocimientos y los pone a circular de los más diversos modos. Y hay ahí también un derecho colectivo al trabajo de la universidad. El pueblo que pagando sus impuestos sostiene nuestro trabajo investigativo en nuestras universidades tiene que tener el derecho a recibir los beneficios de ese trabajo. Lo digo de otro modo, no puede ser que los mejores resultados de nuestra tarea investigativa en nuestras universidades, que realizamos gracias al salario que nos paga el pueblo de nuestros países pagando sus impuestos,
circule después bajo el desangelado formato de papers que publicamos en revistas, generalmente en inglés porque da más puntos para el curriculum vitae, preferentemente referateadas, AAA, 1.1, non plus ultra, que no lee ni el loro y que después las bibliotecas de nuestras universidades públicas no pueden comprar de tan caras que salen. No puede ser que los resultados de nuestras investigaciones no encontremos el modo de que ayuden a mejorar la calidad de nuestras discusiones colectivas, mejorar la calidad de nuestras políticas públicas. Queremos jugar el juego más o menos ridículo de los ridiculum vitae, que se viene el próximo concurso, que la carrera es tremenda, que le van a sacar. Juguemos el juego ridículo de la revista AAA, 1.1, non plus ultra. Pero eso, además, entre nosotros, es facilísimo. Es facilísimo. Hacer un artículo que pasa un referí bombero de la Very Important Anthropological Review de Oklahoma es la cosa más fácil del mundo. Se hace los fines de semana. Mucho más difícil es estar a la altura estilística, política y moral que nos permita encontrar un lenguaje en el que tener como interlocutores a nuestros conciudadanos, a los sindicatos de nuestros países, a los organismos de derechos humanos de nuestros países, a los gobiernos de nuestros países, cuyas políticas públicas tenemos que poder contribuir a mejorar. El derecho del pueblo a la universidad nos exige no solamente enseñar mejor que lo que hacemos, nos exige esforzarnos porque los resultados de nuestro trabajo de producción de conocimiento y las formas que encontramos para hacerlo circular mejoren la calidad de nuestra vida colectiva, de nuestras políticas públicas, de nuestras discusiones. Un filósofo alemán que todos conocemos, que se llama Jürgen Habermas, escribió muchas cosas. En una de las muchas cosas que escribió, es un pequeño librito muy simpático llamado Ciencia y Técnica como Ideología, dedicado a su gran maestro, Herbert Marcuse. Es un libro precioso, ese de Habermas. Habermas dice una cosa muy interesante, dice: una sociedad democrática es la sociedad que estimula el diálogo en todas direcciones entre los habitantes de los tres vértices del triángulo que componen los que gobiernan, los que saben, pongamos esta última expresión entre prudentes comillas de autoironía, pero nos entendemos, los científicos, los tecnólogos, nosotros los universitarios, y una opinión pública movilizada, crítica y activa. Es muy interesante esa idea de Habermas. Una sociedad democrática promueve el diálogo entre los dueños del poder, los dueños del saber y los dueños de la soberanía. Entre los que nos gobiernan, que solo gobiernan democráticamente si conversan con los que saben y si conversan con el pueblo. Los que saben, que ¿para qué saben? Si no es para conversar con sus gobiernos y con sus pueblos. Y el pueblo, que tiene que estar movilizado y ser un pueblo activo y crítico, que converse con sus científicos y con sus gobernantes sobre sus necesidades. Es interesante esa idea. Me parece que las universidades tenemos la obligación de intervenir en esos diálogos. Muchas veces un modo muy torpe, muy parcial, muy corporativo y muy egoísta de entender la autonomía nos lleva a desentendernos de nuestra obligación de participar en esas discusiones. Autonomía no es, no puede o no debe ser razón en nuestros propios muros. Tiene que ser darnos a nosotros mismos nuestras propias normas, entre otras cosas, sobre cómo conversar. Pero no podemos no conversar con el pueblo que pagando sus impuestos sostiene nuestro trabajo, ni con el gobierno votado por ese pueblo cuando ese gobierno nos llama. Algunos no nos llaman, ¿no? Con algunos no hay peligro. No se preocupen, no sé lo que están pensando. No, ya se voy a colaborar, no te preocupes. Algunos gobiernos no van a tener que colaborar.
Pero algunos gobiernos nos piden que trabajemos. Y no vale decir número equivocado en nombre de la autonomía universitaria. Hay que estar allí. Durante la pandemia aprendimos mucho de eso. Yo no sé cómo fue la cosa en Uruguay, no sé cómo fue la cosa en otros países. En la Argentina les aseguro que así como soy muy crítico de muchos comportamientos de nuestras universidades y de nosotros universitarios, estoy muy orgulloso del modo en que las universidades públicas argentinas estuvieron a la altura del desafío que representaba esa situación totalmente atípica, anómala, inesperada de la pandemia. De un gobierno nacional o provincial o local que nos llamaba para decirnos, che, ¿nos ayudan con tal cosa? ¿Nos estudian el impacto de tal política? ¿Nos ayudan a hacer mascarillas? ¿No? Y fuimos capaces de reinventar nuestras líneas de investigación. ¿Qué vamos a decir? No, disculpe, ministro, pero estoy estudiando. No. Voy llegando al final, pero dije a propósito la palabra pandemia y quiero contarles algunas cosas que leí durante la pandemia y algunas cosas que pensé durante la pandemia, en relación con este asunto del que aquí estamos hablando. Durante la pandemia leí un librazo, leí muchos libros. O veía series danesas en Netflix. Esa la vi toda. Pero después de la serie danesa me quedaba tiempo para leer libros. La Ilíada, la Odisea, eso me lo leí en la pandemia. Y me leí un libro de un gran filósofo alemán del siglo XX llamado Karl Jaspers. Llegué a ese libro de Jaspers por una gran filósofa alemana, discípula de Jaspers, llamada Hannah Arendt, posiblemente más conocida entre nosotros que su gran maestro Jaspers, en un libro hermosísimo que Arendt que titula Hombres en tiempos de oscuridad. Es uno de los libros para mí más hermosos de Arendt. Es una serie de semblanzas de sus grandes maestros y de los tipos a los que admira mucho como grandes personalidades políticas, filosóficas, intelectuales del siglo XX. No solo de XX, un poco más atrás. Y ahí dedica un capítulo hermosísimo a su maestro Jaspers, sin duda la mayor influencia intelectual sobre Arendt. Y dice una cosa muy interesante en relación con Jaspers, en el capítulo sobre Jaspers. Dice Hannah Arendt, en las épocas de grandes catástrofes planetarias, la idea de humanidad, la categoría de humanidad, la propia palabra humanidad, abandona las zonas confortables de la literatura, la filosofía o la utopía para instalarse como el corazón dramático de los problemas de la política. La idea de humanidad se convierte en un problema político en las épocas de grandes catástrofes planetarias. Como yo leí ese libro en una época de grandes catástrofes planetarias, me interesó saber cuál era el libro de Jaspers que tomaba esa idea de Arendt y se lo pedí una motito, que te lo llevara a tu casa, aprendimos a usar la motito durante la pandemia. Y me trajeron La bomba atómica y el futuro de la humanidad de Karl Jaspers. Es un libro extraordinario. La bomba atómica y el futuro de la humanidad. Escrito en efecto poco tiempo después de Hiroshima, traducido inmediatamente al castellano en Buenos Aires. Es un gran libro de filosofía. Es un libro extraordinario de filosofía. No es un libro de filosofía académica para académicos. No es un libro lleno de Küfre, Opsit y Bitte. Es un libro escrito por uno de los grandes filósofos del siglo XX para conmover a la opinión pública mundial. Y es un libro extraordinariamente conmovedor e importante, donde Jaspers es un libro así, ese es más largo que el invierno. Y lo que Jaspers dice allí es: después de Hiroshima, supimos por primera vez en las docenas de miles de años de historia humana sobre la Tierra algo que hasta entonces no sabíamos. Que ya disponemos de los medios técnicos para que
con que solo un salame apriete un botón, volemos todos por el aire. Todos. Y ese todos me importa. Porque la capacidad destructiva de la bomba atómica pone en peligro no a los habitantes de un país, no a los habitantes de una nación, a todo el género humano. No vale el día que un salame apriete mal un botón, ¿no? Mientras vamos volando por el aire y decir, no, a mí no, yo soy un uruguayo. No. La idea misma de nación entra en crisis cuando es la humanidad en su conjunto la que peligra. Y esa comprobación, dice Jaspers, no puede no producir una transformación fundamental en los modos en los que hacemos filosofía y en los modos en los que hacemos política. Y se trata, dice Jaspers, de tratar de colaborar en el proceso de transformación, lo voy a decir en una tecnología que no es de Jaspers, de transformación de lo que podríamos llamar un género humano en sí, objetivo, objeto de peligros, objeto de amenazas, objeto de bombas, objeto de pestes, objeto de agrotóxicos, objeto de los grandes negocios de la industria farmacológica, que produce los agrotóxicos, nos enferma de las pestes y nos vende después la vacuna, son los mismos tipos. Los dueños de esas cosas son los mismos, ¿no? Leí, entre otras cosas, un libro más chiquito durante la pandemia, el extraordinario libro de Vandana Shiva, no sé si lo leyeron, Unidad contra el 1%. Es un libro extraordinario también para pensar la humanidad, hoy en peligro, porque un 1% de ella, y Vandana Shiva empieza el libro diciendo, digo 1% por practicidad, es menos, ¿no? Obvio. Toma por toda ella decisiones que comprometen la vida de miles de millones. Ninguno de nosotros forma parte de la discusión sobre cuántas cientos de hectáreas o miles de hectáreas van a ser deforestadas en la tierra este año. Ninguno de nosotros toma las grandes decisiones que afectan nuestras vidas, que después nos enferman y que después nos obligan a comprar las vacunas que fabrican los mismos tipos que toman esas decisiones. La coincidencia de los nombres es pasmosa, ¿eh? El libro de Vandana Shiva es muy interesante porque hay nombres, y son poquitos nombres, son muy poquitos nombres. Ya no se trata de decir 10.000 grandes familias, no, que muchísimo menos, muchísimo menos. Entonces, hay una humanidad, un género humano, una especie humana en sí, objetiva y en peligro, a la que dice Jaspers, con otra terminología, no es esta terminología que estoy utilizando, me sale medio marxista, lo de en sí y para sí, pero convertir un género humano en sí en una humanidad para sí, con conciencia de sí misma, de los peligros que enfrenta y con condiciones para tener consigo misma una discusión colectiva acerca de las medidas necesarias para revertir las cosas. Pasar del género humano como objeto a la humanidad como sujeto. Y eso solo es posible, dice Jaspers, promoviendo una gran conversación entre todos los pueblos de la Tierra, hoy en peligro de volar por el aire, cuando un salame aprieta un botón. Nosotros podemos decir, y hoy en peligro de morirnos, si no hacemos algo pronto para revertir las fuerzas que nos vienen llevando, no en los últimos 3 o 4 años, sino en los últimos 20, sugieren la repetición, pandemias, esta última fue la más grave, antes de esta tuvimos nosotros, la de los chanchos, la de los chanchos, la de los pollos, ¿no? Bueno, ahora fue la de los murciélagos. No hay ninguna posibilidad de que si no cambiamos los modos en los que comemos, los modos en los que alimentamos a nuestros chanchos, los modos en los que sembramos soja para alimentar a nuestros chanchos, los modos en los que fabricamos agrotóxicos para que crezca sanita la soja que le damos a los chanchos, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que dentro de 4 años o 5 no venga otra, que todos los que saben dicen que va a ser necesariamente peor, que será la de los perros salchicha o la de no sé qué cosa. Entonces, frente a ese peligro
es necesaria la tarea política por excelencia y dificilísima de constituir a la humanidad como sujeto de su propio destino colectivo. Y Jaspers dice, eso reclama una gran conversación entre todos los pueblos de la Tierra. Ah, mirá qué fácil, Jaspers. ¿No se me ocurre una tarea un poquito más complicada? Claro que como Jaspers es un tipo interesantísimo, es además un tipo bastante elitista. Cuando Jaspers dice una conversación entre todos los pueblos de la Tierra, yo no puedo evitar la tentación de imaginarme esa conversación como una mesa de té entre Churchill, Roosevelt, el general de Gaulle, Stalin no, porque Jaspers no lo llama, porque forma parte del problema, ¿no? Es un antimarxismo militante Jaspers, que empobrece mucho su argumento, que podría ser mucho más rico si no fuera tan neciamente ideológico. Pero quiere decir, me parece que cuando Jaspers dice una conversación entre todos los pueblos de la Tierra, se imagina una conversación entre media docena de caballeros. Yo creo que hoy el problema y las razones por las que la humanidad está ostensiblemente en peligro, manifiestamente en peligro. Esto no es una imaginación, porque veo muchas películas de, ¿cómo se dice? Antitopías, distópicas, sino porque es evidente. Se murió mucha gente, se murieron nuestros amigos hace 3 años. Nos salvamos por un pelito. La humanidad está en peligro. Lo que me pasa es un exceso de alarmismo decírnoslo. Y frente a eso, claro que es necesario hacer política a una escala mucho más que nacional. Y aquí es donde quiero volver sobre la cuestión universitaria. Porque en general pensamos la cuestión universitaria a escala nacional. Pensamos los desafíos de nuestras universidades en relación con nuestros estados, en relación con nuestros pueblos. Recién hablaba de armas. Los que gobiernan nuestras naciones, los que saben en nuestras naciones, el pueblo soberano en nuestras naciones. Se habla de la universidad alemana, se habla de la universidad francesa, se habla, ¿no? Pensamos las universidades en términos de sistemas universitarios nacionales. El Uruguay tiene una rareza que puede conocer mejor que yo, que es un sistema rarísimo, ¿no? Se puede por una única universidad. Pero en todo caso, cuando se piensa cuáles son las responsabilidades sociales y políticas de la Universidad de la República, se las piensa en relación a la República. Y cuando decimos cuáles son los desafíos que tiene por delante la Universidad Argentina, decimos qué tiene que hacer el sistema de universidades públicas de hoy, 56, 57 universidades públicas argentinas, por la Argentina. ¿Qué pasa cuando los problemas que enfrentamos son mucho más que nacionales? Son que se nos caiga sobre la cabeza una bomba atómica y nos haga volar a todos por el aire. O son que una próxima peste, mucho más grave que la última, nos haga a todos o morirnos o salir a comprar unas vacunas que sigan siendo un pingüe negocio para los mismos tipos que nos enferman y que después no la venden. Con la esperanza de que en la mejor de las hipótesis tengamos gobiernos lo suficientemente progresistas como para entender que la salud es un derecho y que ellos tienen la obligación de garantizarlo, y entonces gasten millones y millones y millones de dólares de los impuestos que le pagamos nosotros, sus ciudadanos pobres, para comprarnos vacunas que nos van a salvar la vida, ¿sí? Al costo de seguir enriqueciendo a los mismos que nos enferman y que nos la venden. Entonces, hay allí algo que tenemos que conversar a una escala que es mucho más que nacional. Y aquí quiero decir lo siguiente: las universidades tenemos una responsabilidad fundamental. Yo estoy muy convencido de que las universidades tenemos una responsabilidad fundamental por 2 razones. Primero, porque no es ninguna jactancia decir que en las universidades sabemos un montón de cosas, también sobre la pandemia y sobre sus causas. El otro día leí un artículo, no recuerdo qué, en un diario, diciéndose el gobierno de no sé qué país considera que es importante preguntarse por las causas de la última pandemia. Pero claro que es importante.
Pero aparte, hay miles de tipos que se preguntan por las causas de la pandemia y se responden, y ¿saben qué? Están todos en nuestras universidades. A veces laburan en la oficina de al lado de la nuestra y saben un montón. Las causas de la pandemia se conocen bastante bien y tienen que ver con los modos extraordinariamente desaprensivos de cultivo de la tierra, de deforestación de la tierra, de alteración de los equilibrios, ¿no?, ambientales que un día pegan en el sistema respiratorio de los murciélagos, otro día en los pollos, otro día, ¿no? Eso se sabe bastante bien, está muy estudiado. Evidentemente, todo lo que se sabe sobre eso no interesa a los intereses recontraconcentradores que nos enferman y se enriquecen curándonos. Y por lo tanto, esas investigaciones no tienen la difusión que deberían tener, pero en las universidades sabemos las causas de la última pandemia y sabemos lo que hay que hacer, que no le conviene a los más ricos de la Tierra, para evitar la próxima. Pero las universidades tienen que formar parte de una gran conversación planetaria, porque sabemos mucho, no nosotros, yo me gusta que era Hamlet, de verdad eso es lo que dice Hamlet. De verdad el libre de echarla como esta, pero me gusta de Hamlet. Sé mucho sobre Hamlet, pregunten. Me digo eso, de Hamlet. Bueno, yo no sé nada sobre la pandemia, pero hay muchos colegas, muchos miles de colegas que saben mucho sobre la pandemia en nuestras universidades. Ellos tienen que formar parte de una conversación de la que no puede ser que formen parte solamente empresarios ambiciosos y políticos venales. Tienen que estar allí nuestras universidades y sus saberes, y tienen que estar allí nuestros pueblos. Y las universidades tienen una responsabilidad en relación con la opinión pública mundial de nuestros pueblos, del conjunto de nuestros pueblos. Me pregunto, para ir terminando con esto, ¿será posible preguntarnos, plantearnos ese triángulo de Habermas entre los que gobiernan, los que saben y la opinión pública, haciendo estallar las ideas de nación y pensándolas a una escala planetaria? ¿Será posible que el conjunto de gobiernos progresistas y democráticos del planeta conversen con el conjunto de universidades del planeta que tienen a favor suyo una ventaja grande y están muy acostumbradas a conversar? Las universidades sabemos conversar unas con las otras, y en la propia palabra que nos nombra hay una apuesta por la universalidad, hay una apuesta por lo ecuménico, hay una apuesta por lo global que es hora ahora de honrar. Los gobiernos, las universidades, los pueblos del mundo. No es una tarea sencilla, es más difícil que el diablo. Pero me parece a mí que es fundamental pensar. Y me parece, y vuelvo entonces ahora para terminar sobre la palabrita que ya dijimos y que está en el subtítulo de esta charla, sobre la región, de nuestra región, que tiene una larga tradición integracionista que viene, en efecto, como fue mencionado hoy, ¿no?, viene de los años de la Reforma, ¿no? Lo decía el rector, ¿no? Tenemos que avanzar en el sentido de una integración, no solamente, que también, de nuestros planes de estudio, no solamente, que también del reconocimiento de nuestras titulaciones. Tenemos que integrar nuestras preguntas, nuestros programas de investigación, nuestros equipos de investigación. Y tal vez, pensado así, la cosa parece un poco menos desmesurada que sugerir que hay que poner a conversar a todas las universidades del planeta, lo cual la invitación que decir, che, ¿qué desayunaste? ¿Qué te dio de bus? ¿Qué decir esta tontería? Bueno, empecemos por casa, empecemos por América Latina. Tratemos de formular en la integración de nuestras preguntas y de nuestros programas y de nuestros proyectos y de nuestros equipos de investigación sobre estos temas fundamentales un punto de vista latinoamericano,
con el que acudir a la gran conversación que necesariamente tenemos que ayudar a producir, si queremos que este planeta tenga algún destino, si queremos que la humanidad en este planeta tenga algún destino. A mí me parece que no es un exceso de efectismo ni de pesimismo afirmar lo que es evidente, es que la humanidad está en un peligro cierto. Y frente a eso, nuestras universidades, que son desde hace 1000 años fuentes de producción y de transmisión de saber, y que son desde hace 20 años en América Latina, un derecho. Nuestras universidades tienen que tener allí una introducción. Propongo no solamente dejar de pensar a la educación superior como un derecho de los individuos para pensarlo como un derecho de los pueblos. Propongo dejar de pensar a la universidad como un derecho de los pueblos para pensarla como un derecho de la humanidad en su conjunto. Y preguntarnos si estamos a la altura de reformar lo que haya que reformar en nuestros modos de pensar, en nuestros modos de investigar, en nuestros modos de discutir, para garantizar a la humanidad en su conjunto ese derecho que le asiste a lo que hacemos en nuestro mundo. Bueno. La primera reflexión que se me ocurre es si será importante que haya gente que se dedique a estudiar a ver, nos dejó Eduardo plantear un montón de funciones, una agenda de trabajo para una facultad de humanidades y ciencias de la educación. Pero me parece que es una instancia que es riquísima, porque para ir al terreno de este diálogo, aunque no vamos a hacerlo aquí planetario, sí lo podemos hacer aquí entre nosotros, y por algo se empieza. Quizás haya preguntas que ustedes quieran hacerle a Eduardo, comentarios para suscitar alguna reflexión, algún intercambio. Me parece que es una oportunidad también para él. Podemos darnos unos minutos abusando del tiempo de Eduardo. Agustín está levantando la mano, pero me parece que no era para preguntar. Para saludar. Allá, Yanela, lo que sí te vamos a pedir es que vengas, porque si no, no sale en la grabación. A ver si puedo hilar lo que quiero preguntar. Ese ejercicio de derecho de la educación superior, ¿cómo lo llevamos a la práctica si no tenemos antecedentes, si hay poblaciones enteras que tienen mucha idea de lo que les interesaría ser universitarias o universitarios? ¿Cómo hacemos para convencer, para encantar? ¿Cómo ejecutar? Muchas gracias. Capaz que si hay alguien más, algo más, podemos juntar un par. Mauricio, sí, en el fondo, también te vamos a pedir que vengas, porque no se escucha en la transmisión. Mauricio, al frente, venga. Qué vergüenza. No, mi comentario, mi pregunta va sobre estoy de acuerdo porque no hay correlación entre masividad y poca calidad en las universidades, pero sí hay una correlación entre masividad y poco presupuesto y poca calidad. O sea, creo que estas tres cosas juntas, que es lo que suele pasar, llevan a la realidad que tenemos hoy en día, de esa competencia o crecimiento de la universidad privada. ¿Qué hacemos ante eso y cuál es tu reflexión al respecto? Gracias, Mauricio, por la pregunta y por venir acá también.
Una más. ¿Podríamos sumar? También te pedimos que escriben para saber la acción. No sabía muy bien cómo formular, así que le agradezco a los compañeros anteriores. Me quedé con la idea del escándalo, como una cuestión moral. No sé si saben, pero el año pasado la Universidad de la República se declaró como una universidad antifascista. Esta facultad también hizo eco declarándose como antifascista. Y tomando en cuenta lo que decíamos Mauricio recién, ¿no? De la masividad, mi pregunta es muy grande, pero capaz que tiene que ver con cómo podemos hacer para que esa declaración cobre sentido, para quien todavía no entiende la dimensión de esa declaración, para que esa declaración se haga una pensabilidad, una posibilidad de la pensabilidad para quienes todavía no han ingresado o no tienen en su proyecto ingresar a la universidad o la ven como algo que no les pertenece, no les indica. Y, bueno, ¿cuál sería el desafío, no? Ante esa masividad que sigue reproduciendo también un perfil muy claro de quiénes son los que parecen tener la posibilidad del derecho a la educación superior. Muy bien, muchas gracias. ¿Uno más? ¿Uno más? Ahí lo vuelvo. Sí, cerramos con la compañera y con el valor para que hacen las reflexiones finales. Bueno, primero resonando el triángulo de Ramos, y realmente me parece un poco difícil el desafío de que ese triángulo realmente en el de alguna manera se utiliza, vale la palabra, en un mundo donde a los progresismos, que no son los que se escandalizan que son los que se escandalizan frente a las injusticias, digamos, les cuesta tanto, y creo que les cuesta tanto llegar a los gobiernos, y creo que cada vez les va a llegar, les costar más en un mundo que se encamina a un neoliberalismo crudo, donde hay un avance de las ultraderechas y donde no podemos prescindir de la política, especialmente cuando estamos hablando de la educación y la cultura general. Entonces, ese sería un poco el planteo. ¿De qué manera? ¿Cómo se puede dar ese puntapié para que ese triángulo que sería el mismo de todo lo que está bien desde el punto de vista democrático sea real? Lo podamos hacer real. Muchas gracias a vos, gracias por todas las preguntas, por la claridad, la contundencia de los planteos. Y bueno, le damos la palabra a Eduardo para mirar algunas reflexiones a la profesión. Sí, ¿nadie tiene una que sepa? A ver, trato de decir algunas cosas, no, cuestiones muy importantes, muy interesantes. A mí me parece que pensar el derecho a la educación superior no debe querer decir necesariamente pensar que sería genial que todo el mundo fuera universitario o viniera de la universidad. Significa sí que nadie que pueda querer venir a la universidad debe quedar excluido de ella.
Pero entre nosotros, ya a esta altura de la noche, somos casi amigos. La universidad no es una gran cosa. Digo, para una vida. Es un buen plan B para una vida, ¿no? Cuando fallaron las cosas realmente interesantes. Ser corredor de Fórmula 1, ser bailarina de clásico. Si no pudimos hacer ninguna de esas cosas, no está mal. Pero, no, quiero decir, me doy broma eso. Pero quiero decir esto, no se trata de decir, che, todo el mundo debe ser, qué injusticia, que no todo. Yo diría, qué injusticia que hay gente que a lo mejor querría ser universitaria, que la universidad le podría cambiar como nos ha cambiado a nosotros la vida, ¿no? Y no puede acceder por todo tipo de razones, materiales, simbólicas, de prejuicios, de recursos, a la universidad. Pero si insistí tanto en que la universidad no debe ser pensada solamente como un derecho de los individuos, de los muchachos y de las chicas que tocan a sus puertas en busca de una profesión, de un destino, de unos saberes, sino que la universidad debe ser pensada también como un derecho colectivo del pueblo, y no solo a disponer de los profesionales que necesita, sino a contar con los conocimientos que necesita para mejorar la calidad de sus discusiones, de sus políticas, de sus opiniones. Es porque me parece que lo que tenemos que garantizar también, muy democráticamente y para todo el mundo, es el ejercicio efectivo de estas responsabilidades de la universidad también. Quiero decir, alguien puede elegir no ser universitario, pero tiene un derecho a la universidad. Tiene un derecho a que la universidad le provea de bienes, de servicios, de informaciones, de saberes, de profesionales que él puede no querer ser por todo tipo de legítimas razones. Entonces, me parece por supuesto que tenemos que pensar en una universidad cada vez más capaz de incorporar a crecientes cantidades de jóvenes o de ciudadanos y ciudadanas en general que quieran asistir a sus aulas, pero no debemos suponer que la universidad fracasa si a alguien se le ocurre que tiene un proyecto mejor para su vida, ¿no? El fenómeno. La universidad también con él o con ella tiene una responsabilidad, que no consiste en formarlo, que consiste en todo este otro tipo de cosas que estamos tratando de incorporar a la discusión. Pienso en esa misma dirección la interesantísima pregunta sobre la cuestión del antirracismo. Por supuesto que queremos y necesitamos universidades racialmente más diversas y más inclusivas. También necesitamos universidades que produzcan saberes y que produzcan profesionales que no reproduzcan después el racismo en sus modos de circular o en sus prácticas, ¿no? En la Argentina hemos discutido mucho eso en relación con la cuestión del feminismo y con la consigna que se ha puesto muy de moda repetir en la Argentina, ¿no? Una universidad feminista, decimos una universidad pública, gratuita, de calidad y feminista. Y la pregunta es, ¿qué es una universidad feminista? Una universidad feminista es una universidad que incluye a muchas mujeres, sí, desde luego, pero es evidente que no es solo ni primariamente eso que en la Argentina ya es, no sé en Uruguay. En la Argentina la mayor parte de los estudiantes y de los docentes es mujer, son mujeres. Una universidad feminista es una universidad que después no le dificulte a esa mayoría del cuerpo docente que son mujeres llegar a los puestos de mayor responsabilidad que son ocupados invariablemente por varones, que no produzca profesionales que después reproduzcan, ¿no?, prácticas o discursos machistas en sus prácticas. Bueno, todo esto digo solo para complejizar un poco tu pregunta y decir, por supuesto que tenemos que encontrar los modos en los que ingresen a la universidad un montón de personas más de grupos raciales, sociales y de todo tipo que hoy por todo tipo de razones no ingresan.
Pero le agregaría como desafío, y debemos también tener una práctica crítica hacia los discursos y hacia los modelos profesionales que formamos, ¿no? A veces sin examinarlos lo suficiente, ¿no? O no formamos profesionales, mujeres profundamente antifeministas después en sus prácticas, ¿no? Entonces, me parece que así hay algunos asuntos para pensar, digo, para agregar a la pregunta que estaba. Mauricio da el clavo en relación con nosotros, dijiste una palabra fundamental. Lo que yo digo es un puro prejuicio, fiaca y reaccionario suponer que por principio entre masividad y calidad hay contraposición. Eso es mentira, no se sostiene sobre ninguna cosa más que sobre nuestra tendencia a suponer que los más no pueden hacer las cosas igual de bien que los menos, ¿no? Ahora, por supuesto, para que sean los más los que estén adentro, y hay que poner mucho más presupuesto. Claro, si en la misma aula donde le pagas a un solo profesor, en lugar de tener 15, ahora va a tener 65, y algunos en el fondo no van a escuchar, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es contratar a los profesores más, de la misma calidad, y todo eso es un laburo bárbaro, ¿no? Pero quiere decir, es una apuesta política. Si en efecto estamos dispuestos a sostener que la universidad es un derecho, y hay que poner mucha plata para garantizárselo todo el mundo, ¿no? Ahí cualquier gobernante razonable te va a decir, bueno, pero papi, los recursos son finitos y también tengo que atender el hospital, la salita de primer auxilio, que funcionen los semáforos. Y sí, bueno, pero estamos en el planeta Tierra, ¿no? Por supuesto que tenemos un problema para el presupuesto. En la salud, con los semáforos, con la educación. Lo que yo quiero decir es, no partamos del supuesto ideológico falso de que entre esos dos valores hay que elegir. No hay que elegir. No solo no hay que elegir, déjame decirlo un poquito más fuerte. Una universidad de excelencia que de cada 100 tipos y tipas que entran gradúe a 3 y los convierta a los 3 en premio Nobel, no es una universidad de excelencia, es una mala universidad, porque no cumplió su tarea con los 97 que se quedaron afuera. Ahora, una universidad que de 100 no expulsa a ninguno y no les enseña bien, y que se conforma a sí misma diciendo, como yo he escuchado decir a muchos queridos compañeros que te dicen cosas tales como, bueno, no será la mejor universidad, pero es tan lindo ver cómo llegan los hijos de los compañeros. No vale, eso tampoco vale. Eso tampoco vale. No hay que despreciar así a los hijos de los compañeros. No hay que suponer que porque son los hijos de los compañeros no son tan inteligentes como sus compañeritos más adinerados. No hay que suponer que las diferencias sociales son diferencias de inteligencia, ¿no? Hoy no cité a uno de mis autores preferidos para hablar sobre estas cuestiones, que es el gran filósofo francés contemporáneo Jacques Rancière, a quien sospecho que más de 4 de los presentes tienen bien leído. La tesis de Rancière de la radical igualdad de las inteligencias, a mí me parece que es una tesis para tomarnos muy en serio. No hay estudiantes más inteligentes y estudiantes menos inteligentes. Habemos profesores tan mediocres que a los estudiantes con capitales culturales diferentes de los hegemónicos no les sabemos enseñar. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia de los pibes y de los pibes, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener presente este principio general y después, por supuesto, decir, che, necesitamos más presupuesto, porque es un montón. Y hay que enseñarles bien, porque merecen el respeto de que les enseñamos bien, ¿no? Y por último, perdón, el nombre de la... Alejandra. No, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y siempre nos pasa con Habermas. Y yo siento mucho a Habermas casi como una provocación y le diría como una autoprovocación. Porque cada vez que me entusiasmo un poquito con Habermas me digo a mí mismo, pero ¿no te das cuenta que es una ingenuidad esto? Por supuesto que sí, pero además, por supuesto que Habermas lo sabe. Vivimos en un mundo donde todas estas, digámoslo así, conversaciones, la primera conversación, por cierto, yo creo que Habermas, no sé si la tomó pero está fuertemente influido por su maestro Jaspers. Jaspers fue el maestro de Hannah Arendt, pero también fue el maestro de Habermas. Y a Hannah Arendt le dedica un hermoso capítulo en Hombres del tiempo de estudiar, y a Habermas le dedica un hermoso capítulo en Perfiles filosóficos.
son los dos grandes lectores de Jaspers, y Habermas toma de Jaspers la idea de pensar la sociedad como una gran conversación. Y uno tiene todo el tiempo ganas de decir, pero ¿no te das cuenta que esa conversación está llena de ruidos? ¿No te das cuenta que esa conversación lo es entre tipos muy poderosos y tipos muy impotentes? Y Habermas nos miraría con su cara de alemanote y nos diría, claro, ya sé, ya me doy cuenta, por supuesto, tarado, no solamente me doy cuenta, sino que lo digo en todos mis libros, pero digo también que no debemos cejar en el esfuerzo por construir las condiciones para esa conversación. ¿Qué es cuesta arriba? Es recontra cuesta arriba. Ahora, si no generamos algún mecanismo que no excluya formas diversas de la política, ¿no? Para forjar los escenarios para esa conversación, ¿no? De la política y de la confrontación. No me imagino de qué modo podemos dar el paso, ¿no? Si aceptamos este desafío que nos plantea Jaspers, y que yo creo que tenemos que tomarnos en serio, el paso de imaginarnos algo así como una humanidad en condiciones de pensarse a sí misma y de pensar su propio futuro. La otra posibilidad es un ejercicio intelectual crítico menos ambicioso políticamente, ¿no? Quiere decir, ejercemos las formas más estrictas de la crítica del mundo, de la crítica de las tecnologías, de la crítica de la industria farmacológica, de la crítica del mundo financiero. Y escribimos los resultados de nuestras... Y está bien, ese escribir los resultados de nuestras indagaciones críticas debe formar parte ¿no? de esta gran conversación que estamos postulando. Por supuesto que jugamos en una cancha fuertemente inclinada, como suele decirse, ¿no? Por cada libro que pongamos en nuestras librerías, con estas preocupaciones aparecen 150 libros que nos venden en nuestros supermercados con banalidades totales. Bueno, eso también forma parte, ¿no? de lo inclinado de una cancha que hace tan difícil la tarea, pero no abandonaría, y no la abandonaría. Ahora nos dice una cosa interesante, ahora nos dice, ya sé que la transparencia comunicativa es imposible. No digo ni siquiera que sea posible, no digo ni siquiera que sea deseable, para que nadie me acuse de ingenuo. Digo apenas que nadie ingresa a una conversación con otro sin suponer que puede entenderse, ¿no? Yo digo apenas, no ingresemos a nuestras prácticas universitarias sin suponer que pueden servir a políticas más progresistas, a un entendimiento más completo por parte de la opinión pública de nuestro país y de nuestros pueblos en general, ¿no? Porque si no, que no vamos a ver ser daneses. Me parece que hay que hacer eso pero sí, digo una cosita más y ya con esto termino. Sí tratando también en nuestras prácticas universitarias de conjurar la fuerza grande que tiene también en el interior de nuestras instituciones, la lógica más individualista, la lógica, ¿no? Más centrífuga, que nos manda cada uno, lejos de cualquier forma genuina de la conversación, a hacer ridículum vitae, suponiendo que el otro, en lugar de ser un interlocutor, es un adversario, ¿no? Me parece que tenemos que construir también formas de la actividad universitaria que le den más potencia a la conversación también dentro de nuestras universidades. La verdad es que conversamos menos de lo que deberíamos dentro de nuestras universidades, ¿no? Cada uno de nosotros está demasiado preocupado por su propio ridículum vitae, ¿no? Y me parece que un buen modo de aprender a conversar con los demás es también a conjurar esas prácticas individualistas adentro de la propia universidad y empezar por conversar más entre nosotros. Entre nuestras distintas disciplinas, los problemas que tenemos son demasiado serios como para que sean abordados, ¿no? Con los torpes alambres de púa que separan distintas disciplinas entre sí, ¿no? Hay un
un filósofo norteamericano que es extraordinario, está re loco y en la casa no lo saben, que se llama Reviel Netz, que escribió un libro formidable. Yo no sé si ustedes han leído ese libro. Es un libro formidable, se llama Alambres de Púa. Es un libro extraordinario. Es una historia de alambres de púa, pero está presidido por una preocupación absolutamente filosófica sobre la idea del límite, sobre la idea de separación. Empieza diciendo Reviel Netz: existen tres formas de la línea. Las líneas que cualquiera sea su diseño se cierran sobre sí mismas para que nadie pueda entrar. Eso es la propiedad privada. Las líneas que cualquiera sea su forma se cierran sobre sí mismas para que nadie pueda salir. Eso es la cárcel o el campo de concentración. Y las líneas que cualquiera sea su forma no se cierran sobre sí mismas, sino que separan dos espacios distanciados. Eso es la frontera. Y lo que dice Reviel Netz es: la ecología política de la modernidad, ese es el subtítulo de su libro, está hecha de propiedad privada, campo de concentración y fronteras. Y sobre esas tres formas de la línea, sobre esos tres tipos de límite, los hombres venimos instalando desde hace cerca de 150 años, que es cuando aparece el alambre de púa en las praderas norteamericanas, ¿no? Alambres de púa. Entonces, el alambre de púa, del que Reviel Netz hace una historia absolutamente materialista, que casi te diría que es medio banal, cuántas toneladas de alambre de púa se producen, pero es al mismo tiempo una metáfora, ¿no?, del tipo de separaciones que deberíamos evitar. Y a mí ese libro me interesa mucho para pensar estos problemas que estamos tratando. Ni alambres de púa entre naciones, ni alambres de púa entre la universidad y la opinión pública, ni adentro de la universidad todos los alambres de púa con los que convivimos entre disciplinas, entre departamentos, entre facultades, entre institutos, entre claustros, ¿no? La situación parece ser bastante seria como para que andemos con tantos alambres de púa en lugar de tratar de pensar, ¿no?, de manera más mancomunadas, más cooperativas, ¿no? Última, y ahora sí, juro por Dios que es la última cosa que digo. Hoy conversábamos con Agustín sobre el último libro que de hecho no llegó a haber editado, de mi amigo y maestro Horacio González, un filósofo extraordinario de la Argentina, que escribió una obra fenomenal de medio siglo, no exactamente medio siglo. Su primer artículo importante es de 1971, lo publicó siendo joven en una revista de militancia peronista, y el artículo se llamaba Humanismo y Estrategia en Juan Perón. Y justo 50 años después escribe su último libro, que no llegó a haber editado, se murió de COVID, antes de su impresión, que se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia. Es muy impresionante, más que impresionante, muy conmovedor, ¿no? Como si un hilo hubiera acompañado toda la obra de Horacio, desde su primer artículo juvenil hasta su gran libro de madurez, que era la preocupación por lo humano como tal, digamos. Horacio dice: llamo humanismo a una preocupación crítica por todas las múltiples formas de menoscabo de lo humano, que producen las tecnologías, que producen las formas de organización política, que producen las formas de alienación en las fábricas, que producen la industria farmacológica, que producen los mecanismos de, ¿no?, los medios de comunicación, todas las formas de menoscabo de lo humano. Pero traigo en colación este libro de Horacio porque allí Horacio dice algo muy interesante en un capítulito o en un segmento que titula Humanismo y Nación. No es que titule así un capítulo, dice algo muy interesante Horacio. Al final del libro dice: este libro se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia. Podría haberse llamado también, dice Horacio, Humanismo y Nación. Y quiero traer esta idea para decir: pensar más allá de las naciones no significa pensar sin la integración. Significa, por el contrario, incluso
fortalecer y democratizar nuestras naciones, para desde naciones más democráticas, más fuertes, más populares, pensar junto con las otras un conjunto más amplio, ¿no? Romper los alambres de púa que separan a la universidad de la sociedad, de la opinión pública, de la vida política, no significa abandonar la especificidad del trabajo universitario. Significa, por el contrario, reflexionar más sobre en qué consiste esa especificidad y ser más fieles custodios de la tarea específica que tenemos como universidades para a partir de allí poder producir los diálogos que estoy sugiriendo que tenemos que producir con nuestros gobiernos democráticos cuando nos llaman, no hay peligro, algunos nos llaman, y con nuestras sociedades que todo el tiempo reclaman los saberes que nuestras universidades producen, ¿no? Para mejorar la calidad de sus vidas, la calidad de sus instituciones. Bueno, no sé si más o menos respondí las cosas que todos nos preguntan. Bueno, vamos a agradecerle a Eduardo. No en vano, yo pensaba que muchos y muchas de los que están acá, que estuvieron, que se tuvieron que ir, todos los días de diversas prácticas, diversos programas, diversos espacios, trabajan por tratar de desarrollar esta universidad y de romper esos alambres de púa. Y me quedaba con la idea de la compensación, me quedaba preguntando cuánto de estas cosas que Eduardo hizo de conversación logramos tematizar como temas de conversación en la Universidad de la República. Y cuánto somos capaces de saltar prácticas, programas, espacios, ámbitos para generar ámbitos más amplios de conversación que nos han encontrado y nos han trascender también, sin renunciar a la especificidad de lo que es una universidad, encontrar una universidad mucho más de cara a su pueblo, finalmente, por utilizar una categoría. Quizás nos queda también eso como desafío. Creo que sería buenísimo que además esto fuera el inicio de una conversación con Eduardo que continuara, que pudiéramos ir intercambiando, pero también que podamos conversar más entre nosotros mismos, entre nosotras mismas, sobre estas cuestiones y que pongamos temas de conversaciones en la universidad que sean temas que nos ayuden a pensar y a ir hacia adelante. El futuro, como suele decirse, es del orden de la política, no es del orden de ninguna. Suele decirse, lo decía Adriana Puidón en sus textos, no es del orden de ninguna proyección estadística ni nada de esto, sino que es del orden de lo que seamos capaces de construir. Pero para construirlo tenemos que ser capaces también de ponerlo en palabra y de conversar. Así que me parece, Eduardo, que me hace unos desafíos muy interesantes que los tenemos, pero nos disparan con su conversación. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias.